Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Navidad es tiempo de reflexión. En esta sesión vamos a conocer un poco más sobre los reinos germánicos. Tú recordarás que los reinos bárbaros son aquellos reinos que se encuentran en las afueras de Roma, porque recuerda que bárbaro significa extranjero. Específicamente los reinos germánicos son aquellos que se establecieron en la zona de Europa occidental. Comenzamos conociendo el reino ostrogodo. Ellos se localizaron en la península itálica y su capital fue Ravenna. Si aquí tenemos el mapa mundi, la zona que está marcada viene a ser la península itálica. Si hacemos una ampliación, toda esta parte en color azul, que viene a ser Europa occidental, y específicamente la parte en azul es la península itálica, dominio del reino ostrogodo. Estamos hablando ya cuando estos reinos bárbaros han ingresado a Roma, ya han invadido de manera pacífica primero y se han apoderado de esta región. Algunos personajes importantes que mencionar, por ejemplo, Teodorico, con quien el reino ostrogodo logra un notorio desarrollo artístico y cultural, pero también en el aspecto económico, con el amplio desarrollo de la agricultura y el comercio. Estos bárbaros tienen una religión diferente a la de los romanos. Se les llama arrianismo. Pero como en esta época se están mezclando con los romanos, se están conviviendo con ellos, se va a tolerar ambas religiones. Por lo tanto, coexisten el arrianismo de los bárbaros y el catolicismo de los romanos, porque recuerda que Roma ya había aceptado el catolicismo como religión oficial. Finalmente será conquistado por el emperador Justiniano del Imperio Bizantino. Seguimos con el reino visigodo, que se localizó en la península ibérica y cuya capital fue la ciudad de Toledo. Si hacemos una ampliación, lo que tenemos es esta península ibérica y la parte en anaranjado o amarillo fue el territorio ocupado por el reino visigodo. Nuevamente observamos en la parte de abajo el imperio bizantino. Hay que considerar que el imperio bizantino es la Roma occidental que no ha sido conquistada por los reinos bárbaros, por lo tanto sigue desarrollándose de manera natural, no ha sufrido ese proceso de mezcla cultural y por lo tanto se va desarrollando y ha formado el imperio bizantino, y que seguirá subsistiendo por cerca de 1000 años más. Algunos de los personajes importantes del reino visigodo tenemos, por ejemplo, al rey Alarico, quien vence a los romanos en la batalla de Adrianópolis, luego de la cual se da el saqueo de Roma. El rey Recaredo, por ejemplo, quien al ver la influencia y la importancia que tiene la Iglesia Católica en Roma, decide abandonar el arrianismo y convertirse al catolicismo. Y por último, el rey Rodrigo, quien será el último rey visigodo que terminará siendo conquistado por los árabes en el año 711. Y los árabes permanecerán en esa península cerca de 800 años aproximadamente. A este proceso se le conoce como la conquista española por los árabes, que inicia en el año 711 y ya hacia el año 713 la península ibérica fue ocupada casi en su totalidad por los árabes musulmanes, a excepción del reino cristiano de Asturias, que se ubicaba al norte, y los árabes consideraron que era una región muy alejada, poco influyente. Lamentable para los árabes, porque desde allí, desde Asturias, el rey Pelayo iniciaría todo un proceso de reconquista que terminaría pues con la expulsión final de los árabes luego de 800 años de lucha. Sigamos con el reino vándalo. Este reino se localiza al norte de África
Su capital fue Cartago. Como podemos observar, también tiene influencia en el mar Mediterráneo, a pesar que se encuentra en África, y por lo tanto tiene que ver mucho con el desarrollo de Europa occidental. En este mapa podemos observar cómo fue en un principio el territorio del Imperio Romano, todo en color anaranjado, y cómo después se le va arrebatando el territorio y pasa a manos de los vándalos, que termina en color verde. Algunos personajes importantes del reino vándalo tenemos, por ejemplo, al rey Genserico, quien se encarga de la conquista del norte de África y, aprovechando los recursos alimenticios, lidera el saqueo de la ciudad de Roma. Tal como podemos observar en la imagen, esta fue una actitud violenta que tomaron los vándalos contra la ciudad romana. Es por eso que actualmente el término vándalo se asocia mucho con aquella persona que es agresiva, violenta, que infunde cierto temor. Pero originalmente fue un término que denominaba a un grupo de bárbaros nada más, un grupo de germanos, ¿no? Finalmente, el rey Gelimer será conquistado por Belisario del Imperio Bizantino. Continuamos con el reino anglosajón. Este reino se localizó en las Islas Británicas y su capital fue Londres. Acá podemos observar nuestro mapa mundi y en esta zona se encuentran las Islas Británicas. Si hacemos una ampliación, vamos a tener que la zona en color rosado al lado oriental a la derecha correspondía al reino de los anglos, y en la parte sur en color anaranjado pertenecía al reino de los sajones. Uno de los personajes más representativos del reino anglosajón fue el rey Egberto, quien se encargó de la unificación del reino para luego establecer un sistema de heptarquía, es decir, 7 pequeños reinos liderados obviamente por un rey principal. Al final serán conquistados por los normandos, otro pueblo bárbaro, liderados por Guillermo el Conquistador. Por último, conozcamos al reino franco, que se localizó en la zona de las Galias, y su capital primero fue la ciudad de Soissons y luego se trasladó a París, y ha permanecido así hasta la actualidad. Si lo localizamos en nuestro mapa mundi, esta parte en rojo viene a ser la zona de influencia del reino franco. Al hacer una ampliación, tenemos que toda esta parte de color anaranjado en una tonalidad más baja viene a ser los dominios territoriales del reino franco. Con el paso del tiempo se extenderá también al reino de Aquitania, que se encuentra en color anaranjado más oscuro. Algunos personajes importantes del reino franco tenemos que mencionar al rey Clodoveo, quien unifica a todo este reino franco. Recuerda que los bárbaros eran pueblos nómades, eran tribus básicamente dedicadas al pastoreo, pero Clodoveo se encarga de darle un carácter de unidad a este reino. Es el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo, y al igual que en el caso anterior que analizamos, también Clodoveo se da cuenta, se percata que la Iglesia Católica tiene mucha influencia en las personas y puede ser importante tenerla como aliado. Es por eso que decide dejar el arrianismo y se convierte al cristianismo. Clodoveo se encarga de expandir su reino por diferentes lugares de Europa, por ejemplo, Soissons en Roma, Tolbiac para expandir su reino hasta Alemania, Dijon en la zona de los burgundios y Boile en la zona que le correspondía al reino visigodo. Acá podemos observar cómo quedaron distribuidos los reinos bárbaros luego de la conquista del Imperio Romano Occidental, porque toda la zona oriental va a dar paso a la formación del Imperio Bizantino. Aquí observamos en color gris el reino franco, en color rosado el reino de los ostrogodos, en anaranjado
los vándalos, en morado los visigodos, en la parte de arriba tal vez no se nota, pero ahí se desarrollaron los anglosajones, y en verde el reino de los burgundios y el reino de los suevos, que no los hemos mencionado, pero también formaron parte de este proceso de conquista. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿qué reino bárbaro se localizó en la península itálica? Ahí nos dan las opciones. Recuerda que los visigodos se establecen en la península ibérica y dan paso al actual país de España. Los anglosajones se localizan en las Islas Británicas y más adelante formarán el país de Inglaterra. Por último, los ostrogodos se localizan aquí, en la península itálica. La pregunta 2 nos dice: ¿quiénes conquistaron a los visigodos en la península ibérica? Recuerda que hacia el año 711 son los árabes musulmanes quienes invaden la península ibérica y permanecen en esta zona cerca de 800 años hasta que son finalmente expulsados en el año 1492 gracias a los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.